Buenas noches, bienvenidos a este programa que denominamos Palabras Cruzadas, que pretende analizar el escenario político zapalino. A un mes de las elecciones, los candidatos se preparan para la campaña, en el tramo final de cara al domingo 12 de abril. Analizaremos y observaremos la actividad político, social y económica en la que se encuentra nuestra ciudad. Tendremos a Ana María Cuadrado, candidata a intendente por el Partido Socialista. También nos acompañará Johnny Grandi, candidato a intendente, y Osvaldo Veroiza, candidato a concejal por el Movimiento Popular Neuquino. Buenas noches, estamos con Ana María Cuadrado, docente, ex sindicalista, 3 veces concejal, ex presidente de la Unión Cívica Radical, intendente a cargo de la ciudad de Zapala y madre. ¿Cómo andas, Ana María? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pedro? Un gusto estar en este programa nuevo para la ciudadanía, sobre todo porque hace falta hablar mucho de política y no hay muchos ámbitos. Así que un gusto, un placer estar con ustedes acá dialogando. Bueno, Ana María, a ver, contanos por qué decidiste ser intendente. Primero, decir que uno es una zapalina que ha transitado durante más de 30 años. Con la llegada de la democracia transité y empecé a participar en la política porque esa larga noche para los argentinos significó para los jóvenes el inicio de esa etapa que no dejé de recorrerla, de transcurrir en esto de la llegada de la democracia, y hoy felizmente muchas generaciones pueden participar activamente de la política pese a todos los matices que esto conlleva y a lo que nos ha llevado, ¿no? A favor o en contra, pero fundamentalmente seguir sosteniendo la democracia. Es la herramienta que le permite al ciudadano poder elegir a sus representantes, poder participar de la renovación de la Constitución, de la Carta Orgánica, y tratar en ese sentido de que la política deje de ser una mala palabra y que deje de generar esa resistencia que en el último tiempo ha despertado en muchos de los ciudadanos. Por eso, después, como vos señalás, de 3 veces haber sido concejal y de haber participado activamente en la vida política de Zapala, el desafío de decir, bueno, queremos que nos acompañes a mis amigos del Interbloque que hicimos de manera informal con el socialismo, y de haber transitado 3 años tal vez inéditos en materia de trabajo político. Justamente el haber estado tanto tiempo en el Consejo Deliberante, uno ha advertido que ha habido actores en la política que por lo menos me han asombrado. Y este trabajo del Consejo Deliberante tan denigrado, cosa que esto ha generado en mí una sorpresa, porque no pensaba que el papel del Consejo Deliberante fuera tan deslucido como una pretensión. Ha sido desprestigiado el Consejo Deliberante. Pero una pretensión, una actitud absolutamente deliberativa y puesta en el marco de una actitud de una gestión que también se visualiza a nivel nacional, ¿no? Es decir, tener al Congreso paralizado, utilizado para fines puntuales. ¿Se sintieron paralizados? En más de una oportunidad intentaron paralizarlo, intentaron llevarse de puesto a los trabajadores del Consejo Deliberante, y la agresión como herramienta final de la incapacidad de poder dialogar, porque en política, además de establecer plataformas de trabajo de cara a la ciudadanía, lo que hay que establecer permanentemente es el consenso, es el diálogo, y uno vio cómo estallaba todo el acuerdo político que le permitió llegar a la intendencia y se llevó puesto a todos los concejales de su construcción. Entonces uno estaba observando con mucha sorpresa cómo se buscaba paralizar y desprestigiar al Consejo Deliberante, hasta el punto que hoy uno, cuando ve el lanzamiento del propio espacio nuevo que tiene Frente para la Victoria, ve con sorpresa que sus candidatos hablan de este consejo como un grupo de ciudadanos que no estudia, que no trabaja, que no genera masa crítica, cuando en realidad ha sido ese el objetivo, que no se trabaje, que no se genere una masa crítica. Entonces digo, ¿por qué generar tanta cortina de humo, tanto efecto distractivo para que la ciudadanía quede también paralizada? Porque paralizar el Consejo Deliberante en el debate, en la discusión, es paralizar a la ciudadanía.
que se ha hecho. De hecho, esto es una muestra clara de que hoy no vemos a las comisiones vecinales activas, no vemos instituciones de la ciudad de Zapala trabajando activamente. No vemos los clubes están paralizados, la Cámara de Comercio recién está volviendo a conformarse. Vemos esa parálisis, esa falta de participación, veo mucho individualismo, pero que está generado por una forma de actuar que le viene bien. A ciertas formas de hacer política, esta actitud viene bien, porque con esto de generar esa cortina de debate, esa pelea ficticia, hace que la ciudadanía se distraiga en este tipo de situaciones. Entonces hoy la ciudadanía no sabe cuánto es el presupuesto municipal, no sabe qué es un presupuesto participativo. Yo creo que ahora ve con sorpresa que la maquinaria que sale a limpiar y a organizar a la ciudad aparece después de 3 años. Y esto ya el ciudadano no se engaña. Se ha visto una actividad en los últimos meses, en los últimos días. Claro, y a pesar de que el presupuesto no ha sido tratado. Con lo cual estamos hablando de un presupuesto prorrogado. Pero el tema de tratar el presupuesto es una de las facultades y una de las obligaciones que tiene el Consejo Deliberante. ¿Por qué no se ha tratado hasta la fecha? Se trató en primera vuelta, digamos, se hizo la audiencia pública y se postergó fundamentalmente porque la falta de la llegada de los funcionarios a explicar muchas de las áreas que nosotros entendemos que son fundamentales para hacer una aprobación honesta de cara a la ciudadanía. Uno cuando observa el presupuesto ejecutado ve con mucha sorpresa que hay partidas que no se han movido o que les ha quedado excelente, como es la partida de acción social. Uno no puede entender en una ciudad que además hoy tiene un 15% mentiroso de desocupación, yo creo que es mucho más, porque paralelamente hay un pedido, de acuerdo al informe de la sesión inaugural del Ejecutivo, de más de 6.800 pedidos de trabajo, de ingresos a la unidad de empleo de 6.800 currículos. Nos habla a las claras de que hay más de 7.000 personas que están buscando trabajo y que después de estos 10 años que uno viene analizando cuando estuvo en las épocas duras, porque la verdad que uno ensayó como concejal sus primeras armas de la política efectiva en el 2000-2001 y se caía un gobierno constitucional, se caía el gobierno de la Rúa y nosotros teníamos una ciudad sitiada con cabildos abiertos, con tomas del Consejo Deliberante por un bolsón, por 150 pesos. Esa era la realidad en ese momento. Por una pueblada que generó y arrancó a la provincia en ese momento la ley Zapala, que es hoy una ley que no se discute en Zapala. Entonces, a mí me parece que hay que volver a retomar la discusión de la política como un elemento serio y creíble para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta fragmentación que uno observa en el arco político local nos plantea claramente que al menos hay 7 candidatos que no están de acuerdo con la actual gestión. No comparte. A pesar de que uno ha trabajado y ha respondido a esta lógica de acompañar los proyectos, porque cada uno de los proyectos que presentaba el Ejecutivo, a pesar de haber sido siempre oposición, una oposición entendiendo constructiva, se le dieron todas las herramientas desde la oposición, con mucho debate, digamos, interno, pero con la ausencia de los funcionarios. Si uno ve en el transcurrir todo este trabajo político de campañas, no se escucha, ni se ha escuchado durante 3 años, la palabra de los funcionarios, con lo cual se advierte que hay un verticalismo que nota claramente que ningún funcionario se puede mover si no es bajo la anuencia de un intendente. Entonces ser intendente significa dirigir, liderar un espacio político donde cada área se sienta en la libertad de trabajar con su impronta, con sus metas, porque de lo contrario lo que estamos advirtiendo es una línea vertical muy acentuada donde después uno analiza el último presupuesto ejecutado y ve estas sorpresas. Mucho anuncio televisivo y uno que ha estado adentro nota que las cosas no son como se pintan. En el primer año, cuando uno ve también la propuesta electoral del plan tu casa,
que sortearon alrededor de 30 vecinas y hoy uno las ve ahora en campaña y Charlie, ¿cómo está? No, todavía no me hicieron el ¿Cuántos mejoramiento. módulos? 50. 50. ¿Se Sí, hicieron los 50 módulos? Algunos están empezando a levantar las plateas, otros directamente todavía no han empezado. ¿En qué año fue eso? En el año 2012. 2012, estamos a 2015. Estamos todavía. a 2015 y se hizo un nuevo sorteo y yo creo que bueno va a ser otra estafa, ¿no? Porque, o por lo menos estafar las expectativas de muchos ciudadanos. Estas son las cosas que uno lo impulsa a ser, digamos, candidato de la ciudad que le dio tanto, ¿no? Porque yo nací acá, estudié acá, me recibí, trabajé, formé mi familia y seguí participando en política. Y veo que las cosas no son tan... No están bien. No están bien y veo un gran esqueleto de cemento que han convertido la ciudad de Zapala con un vacío de contenido adentro. Y la prueba está en el vecino. Lo último que fue escandaloso y que no tiene nada que ver ningún partido político, porque siempre hay que echarle la culpa a alguien, fue el Arturo Cruce. Tal vez una actividad deslucida después de se hizo tantos ese años. año, Cuando el se Arturo habían hecho, Cruce claro. del 2014. Entonces uno ve las cosas a las apuradas porque hay una necesidad ¿Esto de es mostrar. inexperiencia? Es improvisación Improvisación. y desconocimiento. Yo creo que hay funcionarios que no sienten a Zapala como tal, que se ha dejado de lado el aspecto más vulnerable de la ciudad, que son los que menos tienen, y entonces uno recorre, digamos, las zonas más alejadas, donde hasta tiene dificultades el urbano para llegar, y hay muchísimos ciudadanos que no tienen los servicios. Uno escucha por ahí decir, ¿dónde está escrito? En la carta orgánica está escrito que la municipalidad le debe garantizar al ciudadano una calidad de vida sustentable y adecuada. No necesito dictarle yo como concejal una ordenanza que diga que hay que llevar los servicios, o al menos determinar la factibilidad, es decir, que haya factibilidad de poder hacer los servicios. Y uno ve con mucha preocupación cómo se va consolidando casi a los empujones el Bellavista. El Bellavista es la muestra más emblemática de que el Piedrero lo quieren consolidar a como dé lugar, y ha quedado paralizada una obra que puede ser millonaria como es el tanque de agua. Uno ve ahí con sorpresa, digamos, 3 años, el esqueleto, ¿no? de esas bases. Que era una obra ya iniciada que por era la una gestión obra anterior. ya iniciada por la gestión anterior y que quedó paralizada. Y ve que los vecinos están con una manguerita comunitaria. Y ve con preocupación que, digamos, el EACEP no puede avanzar. No puede avanzar. Que el agua es un derecho humano Un universal. derecho universal, que sobre eso no se puede discutir. El 22 de marzo fue el día del agua, ¿no? Entonces, hay zapalinos que hoy no tienen Hay un zapalinos servicio que no tienen regular y los continuo servicios. de agua. Y además porque, digamos, paralelamente tenemos vecinos que hace más de 20 años, no hoy, más de 20 años que no se les ha regularizado su situación dominial. Con lo cual, al no regularizar la situación dominial, no, a pesar de que en algunos casos hay constancias que se vencen, no les bajan los servicios de luz, de cloacas y de agua. Todavía la ciudad de Zapala lleva ahí nomás, alrededor digamos, del bosque comunal, le lleva semanalmente agua a los vecinos. Pero el comunicado oficial dice que Zapala tiene el 90% de la ciudad con los servicios esenciales. Y sí. Podemos decir el 90% de la ciudad, que no es lo mismo decir el 90% de la población. Quizás podemos tener geográficamente... claro, sobre un total de, digamos, de personas que han construido y que están viviendo, y podemos hablar de un 90% mentiroso también, como muchas de las cosas que se están advirtiendo en este sentido. Y por ejemplo, el agua, el gas y las cloacas que están a 5 metros de la vivienda, no es un dato menor. Entonces uno le pregunta al vecino, lo que pasa es que yo me instalé con una constancia precaria. Ahora, regularizar esa situación también es un hecho que no se ha cumplimentado. La gente se cansa. Hay una usurpación pacífica, una toma permanente y desconocida por el Estado municipal y por la ciudadanía, porque no se los ve. ¿Vos crees que es pacífica la gente de Zapala? Sí, la gente ¿Está adormecida? Yo creo que a mí lo que más me preocupa no es que esté adormecida, que esté resignada. Cuando hay resignación es inevitable pensar
que alguien pueda proponer un cambio, pero de raíz, un cambio profundo. Mientras yo recuerdo en el año 2004, ese periodo del gobierno de Sócrates, ¿no? Que uno empezaba a sentir un poco de oxígeno en las arcas del municipio. La primera etapa, que también iba de la mano del gobierno de Sócrates, era terrible la diferencia entre la provincia y la municipalidad, ¿no? Una guerra campal y bicicleteada de los vecinos, y uno decía, bueno, pero esto es una movida política para bajar a un intendente que no era del palo, o realmente estábamos insertos en un contexto problemático tremendo, porque, ya te digo, el hecho de que se haya tenido que ir un presidente constitucional en un periodo nefasto para los argentinos, una alianza que también estalló, realmente a Zapala lo impactó de lleno, y lo sigue impactando, no con esa virulencia de ese momento, pero lo sigue impactando. La falta de diálogo Y la falta de diálogo, y además, a ver, por eso te digo, hay una muy buena relación, y es saludable que la Intendencia y la provincia tengan una buena relación, digamos, la contracara de lo que era 2003, 2004, porque tuvimos puebradas, tuvimos cabildos, tuvimos la toma del consejo, tuvimos quema de cubiertas, cortes de rutas. Nosotros estábamos viviendo en un sistema convulsionado, porque el país estaba convulsionado, ¿no? Por los LECOP, digamos, todo un sistema económico crudísimo. Ahora, hoy esa buena relación entre la provincia y la municipalidad debería ampliar las metas de los zapalinos, que somos muchos los que creemos que Zapala no tiene que ser una cuestión geográfica de decir, está en el centro de la provincia y con eso nos quedamos. Es decir, perdimos una clínica por distintas circunstancias del ámbito privado y ha colapsado, por ejemplo, el sistema público de la salud. Entonces, a ver, ¿quiénes se preocupan por el hospital? Fundamentalmente, una ciudadanía que no tiene obra social. Cuando uno ve hoy los informes que hay 8 millones de subsidios, de planes, a lo largo y ancho del país, una década ganada, entre comillas, porque cuando pasan 10 años y seguimos dando subsidios a nivel local, provincial o nacional, estamos mostrando una ineficiencia del Estado tremenda. Entonces creo que los zapalinos tenemos que empezar a tomar banderas por encima de los partidos políticos, circunstanciales o de origen o de larga trayectoria, como es el MPN, como es el Partido Justicialista y estas nuevas formas, digamos, o nuevos partidos políticos que aparecen. Pero yo no escucho. ¿Qué haría usted con el tema de transformar la planta de subsidiados y contratados de la municipalidad? En un momento nosotros planteamos que no tenían que ingresar más subsidiados a la municipalidad. De hecho, todavía hay algunos subsidiados que cobran el monto de 150 pesos, aunque parezca mentira, de viejos planes y de viejos programas. Ahora, el subsidio en Europa se le da a las personas por 6 meses para que vuelvan a buscar trabajo. Acá el subsidio se da como reemplazo de trabajo. Entonces, el subsidio debe ser es momentario. Una explotación encubierta del trabajador. Y eso en Zapala también lo estoy advirtiendo, no lo advierto ahora, lo vengo viendo hace rato, y en algunos esquemas de la vida de los zapalinos es muy parecida a lo de los 90. Hay muchos jóvenes que están trabajando en negro, explotados por la misma situación. Yo te hablo de estudiantes que terminan con mucha, digamos, dificultad en turno nocturno, y digo, ¿dónde estás trabajando para que termines, aunque estés cansado, seguir? Siempre el título es una llave a ampliar tu futuro. Y estoy en una roticería y me pagan por día, o en una pizzería, pero me pagan por día. Entonces ahí estamos hablando de que estamos en la inestabilidad laboral, en la misma incertidumbre como en los 90. El subsidio que se dio, el último de numeroso, donde estuvo el ministro Lara, y yo estuve como concejal advirtiendo que había más de 500 personas en el Cine Teatro Municipal, fue producto de un corte de ruta. Yo creo que he hecho más desprolijo que ese a la hora de entregar subsidios no ha habido. Yo no lo he visto. Es decir, personas que si iban o no iban a la ruta perdían este beneficio que debería haber ido acompañado de una capacitación real y efectiva. No se ha dado. ¿Y esa gente está trabajando en la municipalidad? No, porque además ha habido, y creo que con razón, una decisión de no incorporarlos a la planta municipal, porque se generan derechos que las mismas leyes laborales le dan al trabajador que contrapresta en un lugar público y accede rápidamente a la planta. Ahora, hay una desigualdad allí, porque mientras el papá y la mamá llevan a su hijo a que estudie
una carrera universitaria, con lo que eso implica, en el camino, mientras ese joven estudia y quiere volver a su ciudad, y hay que ver cuántos vuelven, o cuántos siguen en su lugar donde estudiaron, hay otro grupo que empieza a forzar al Estado para ingresar. Entonces, el contrato político, el estar durante un tiempo, le genera derechos y pasa planta. Durante ese tiempo, el joven que estudió encuentra que el lugar de ocupaciones laborales está ocupado y no le da posibilidades a quienes con un título y con el sacrificio de sus padres nivelen el Estado y la calidad. Con respecto a eso, Ana, quedamos con esta pregunta y vamos a la pausa. Se había firmado un acuerdo con provincia en el cual se congelaba la planta, el ingreso a planta de la municipalidad. Sí. Pero sorpresivamente el año pasado una resolución donde la intendenta ingresó a 300 personas a planta permanente. Nos vamos a la pausa y seguimos con Ana María Cuadrado.